Profesor Lacalle, ¿se ha salido Pedro Sánchez con la suya o se va a salir con la suya en el tema del Constitucional? Yo me temo que se va a salir con la suya, porque va a acordar con los independentistas y con más país una modificación de la ley de cómo se modifica también el Tribunal Constitucional, y yo creo que se va a salir con la suya, pero es muy peligroso, claro. Y la tesis esta, que funciona mucho en Génova 13, que en este momento hay cierta euforia, pero de que Europa no lo va a permitir, ¿es creíble, visto lo que ha hecho Europa No. en los últimos 40 años o 35 años? La Unión Europea jamás ha actuado de manera preventiva. No lo ha hecho ni con Grecia, ni con Hungría, ni con Polonia, ni con Portugal, con ningún país. No es cierto. La idea, esta idea de vamos a quedarnos sentados, que nos va a ayudar el primo de Zumosol, no funciona y no ha funcionado nunca. Además, no podemos olvidar que en la Unión Europea no tienen la misma visión que tenemos los ciudadanos de cada país de lo que está pasando internamente. Ellos ven a Pedro Sánchez como una persona que cumple con las cosas que le exigen, aunque luego no sea cierto, o por lo menos que no molesta, ¿no? Y que están más preocupados por Meloni o por Hungría. Ya, eso es verdad. En cualquier caso, tenemos elecciones y muy importantes, autonómicas y municipales, en 5 meses y unos días, es decir, en 5 meses prácticamente, 5 meses y una semana y media tenemos elecciones. Todo esto que está pasando, en tu opinión, ¿va a influir en ese resultado electoral? Porque habíamos dado por supuesto que la economía va a ser clave y determinante y la inflación, pero estos asuntos mucho más políticos también van a influir ese día en las elecciones. Probablemente más, si recordamos las elecciones andaluzas, lo que hizo que el Partido Socialista tuviese una debacle histórica fue la situación con Cataluña y el acercamiento al separatismo por parte de Sánchez. Yo creo que los ciudadanos probablemente reaccionen más a temas políticos que a temas económicos en este entorno. Yo creo que se ha vendido bien por parte del gobierno la falacia de que los temas económicos, cuando son malos, vienen de fuera y cuando son buenos son gracias a ellos, pero desde luego lo que sí se ve es esta crispación generada por un gobierno que quiere mantenerse en el poder a toda costa y que está dispuesto a destruir las instituciones. Escribes en tu Twitter, en uno de los últimos posts que has subido, el penúltimo, el último que has subido, por lo menos que yo he visto, que la famosa reforma laboral, que las medidas que está tomando Yolanda Díez y compañía no están funcionando. Dice, el paro es más alto de lo que se dice, el paro es más profundo de lo que se dice. ¿Qué es lo que no funciona? No funciona nada, han sido medidas puramente cosméticas. Muchos lo alertamos. Yo escribí un artículo en diciembre de 2021 alertando que el único objetivo de la reforma laboral era disfrazar el paro. Y eso es lo que está ocurriendo. Por un lado, con el subterfugio de obligar que los contratos temporales estacionales y los de obra y servicio se conviertan en fijos discontinuos, pues disfraza el paro. Hay prácticamente 400.000 personas fuera de las listas del paro que no están trabajando y adicionalmente lo hemos visto también en un dato demoledor. Desde la reforma laboral, la duración media de los contratos ha bajado casi 20 días. Eso significa que prácticamente el 20% de los contratos en noviembre fueron de menos de una semana. Por lo tanto, la reforma laboral para lo único que ha servido es para disfrazar lo que es la tasa de paro oficial y fundamentalmente para disfrazar la precariedad y fundamentalmente llamar fijo a cualquier cosa. Una cosa que sorprende al observador no ilustrado como yo, el que no sabe de economía, como yo, que habrá millones, decenas de millones. Uno mira alrededor y dice, bueno, hay una crisis, es evidente, los precios están disparados, la inflación es galopante, tenemos un paro
enquistado, alrededor de los 3 millones siempre, cientos de miles arriba o cientos de miles abajo, y sin embargo llegan los puentes y da la sensación de que todo el mundo se va de vacaciones y sale uno a la calle en una ciudad como Madrid, que es una ciudad muy activa, y todo está lleno. Los bares están llenos, las comidas y cenas de Navidad bloquean todo. ¿Cómo se explica eso? Sí, yo me acuerdo, y probablemente tú también te acordarás, en la crisis del 2008, que Berlusconi dijo las famosas palabras de ¿cómo va a haber crisis si están todos los restaurantes llenos? ¿No? Sí. Lo que suele ocurrir en un periodo como el que estamos viviendo ahora, sobre todo después de que nos encerrasen obligatoriamente con la pandemia, es que cualquier renta disponible que tengan los ciudadanos que puedan usar para actividades sociales, para el ocio, la consumen. Y es verdad que el turismo y el consumo se mantienen relativamente adecuados. Pero fíjate qué dato más interesante. El consumo, prácticamente en términos de volumen, no está subiendo de una manera importante. Lo que está subiendo es que pagamos mucho más por ese consumo, ¿no? Es decir, que, pues sí, pues los restaurantes están llenos, pero consumimos menos, la gente es más prudente en lo que gasta, aunque consume menos cantidad, el precio es superior. Por lo tanto, pues lo que fundamentalmente estamos viendo es el deseo de la gente de disfrutar un poco de la vida en unas circunstancias muy difíciles. Pero no olvidemos que en el año 2008, y no digo que las circunstancias sean las mismas, en el año 2008 yo venía a España y parecía que estábamos de fiesta, es decir, estaba todo absolutamente a reventar, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues también pasa que hasta que lo que es un frenazo económico muy evidente se convierte en una crisis, ojo, muy diferente, en una crisis como la del 2008 o la de 2011, no se empieza a notar ese impacto también en la hostelería. La hostelería, muchas veces habrás escuchado tú eso de lo último que se deja de pagar es la hipoteca, que es cierto, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que en España lo último que se deja de hacer es salir a disfrutar una cena o unas copas con unos amigos. El 2023, que está a la vuelta de la esquina. Siempre los años empiezan con muy buenos propósitos: adelgazar los que no han adelgazado, aprender inglés los que no lo saben, que son también legión y que después lo abandonan, portarse bien con la familia, no gritar a los niños, todo este tipo de cosas, acordarse de los aniversarios y de los cumpleaños para no meter la pata y ahorrar. Pero ¿vamos a tener un 2023 que nos permita eso o se agudizará la crisis y, como pronostica el Banco de España, creceremos todavía menos y estaremos al borde de la recesión? Sí, yo creo que tendremos más habilidad de adelgazar y aprender inglés que de ahorrar. Y me temo que si vemos las estimaciones tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España, como de la IREF, etcétera, etcétera, la inflación en el año 2023 volverá a ser elevada y la inflación es acumulativa. Es decir, sobre una inflación del 7% en el 2022 y una del 5% en el año 2021, nos vamos a encontrar con la inflación por lo menos del 4%, según dicen en sus propias estimaciones, ¿no? Y con un frenazo económico que además no entra en recesión técnica porque el gasto público es muy elevado y eso, digamos que sostiene el Producto Interior Bruto, pero que sí entra en una contracción severa del sector productivo, que es lo donde estamos ahora mismo, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, pues la probabilidad de ahorrar va a ser muy complicada, así que aprovechemos, los que no sepan inglés, aprovechen para estudiar inglés o para ver películas sin doblar, que probablemente funciona mejor que estudiar. Y adelgazar. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle. Eso probablemente también, considerando la inflación que se estima, va a ser un poquito más sencillo, porque no te creas. Muchas gracias.